Se desarrolla a esta hora la audiencia de control de acusación en la megacausa que investiga las violaciones a los derechos humanos perpetrados por militares uruguayos en Argentina. La investigación involucra los asesinatos de Rosario Barredo, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Selmar Michelini, así como la desaparición de Manuel Liberov y Washington Barrios. También incluye otros delitos como la privación de libertad de Gabriela Schroeder, Victoria Barredo y Máximo Barredo, entre otros. La audiencia la lleva adelante el juez Emilio Bacelli. La justicia debe admitir o descartar la evidencia que entreguen los defensores de los imputados, que son los militares José Arab, Jorge Pajarito Silveira y el ex policía Ricardo Medina, así como la evidencia que proponga la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, encabezada por el fiscal Ricardo Percivale. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MB de Noticias. Comenzamos con la información con 21 grados a esta hora aquí en Montevideo, en una jornada que va a seguir así, con el cielo nuboso, con periodos de cubierto, precipitaciones probables, tormentas, vientos van a estar soplando del sector oeste al sur entre 20 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 kilómetros por hora, ocasionalmente superiores, dice Inumet. Ya estamos en la máxima anunciada, pero hay que tener cuidado. Hay una advertencia meteorológica que habla de una perturbación atmosférica que va a estar afectando la zona, generando tormentas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormenta se podrán registrar intensa actividad eléctrica, acompañada de lluvias abundantes en corto periodo, dice Inumet. Se esperan igual mejoras temporarias y se va a continuar monitoreando. Vemos las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Se ve claramente cómo está lloviendo en la capital. Tengan en cuenta que en Gurrí, entre Javier de Viana y 21 de septiembre, hay llenado de hormigón. Esto será hasta las 18 horas. Arenal Grande, entre Bransen y Rivera, también llenado de hormigón hasta las 17 horas. Juan Poli, entre Boulevard España y San Salvador, hay un trabajo de una grúa hasta las 17. Y Yaro y Canelones, hormigonado hasta las 17 horas. Hay mucha información, obviamente, la mirada puesta en el próximo domingo, y en ese día van a haber 7.225 circuitos de votación a nivel nacional. 2.569 van a estar acá instalados en la capital, en Montevideo. Hay 11 partidos que presentan la fórmula presidencial y también hay que tener en cuenta que se van a votar 2 plebiscitos. Vemos un informe. 1.727.120 las personas habilitadas para votar, de las cuales 1.025.544 lo son en Montevideo. Hay 240.000 nuevos votantes. Hay 1.736 hojas de votación en el país, de las cuales 133 hojas son de Montevideo. A esto se suman las hojas de votación plebiscitarias, una de reforma de la seguridad social y otra para habilitar los allanamientos nocturnos. El horario de votación es de 8 a 19:30 horas. En cada lista, además de presidente y vicepresidente, se eligen 30 integrantes de la Cámara de Senadores y 99 de la Cámara de Representantes y los integrantes de las juntas electorales departamentales. El voto es obligatorio. Las personas que estén habilitadas y no concurran a votar en estas elecciones podrán justificarlo por padecer enfermedad, invalidez o imposibilidad física, estar ausente del país el día del acto o por razones de fuerza mayor. Las personas habilitadas que sin causas fundadas no hubieran votado deberán hacer efectivo el pago de la multa. Su costo es de 1.740 pesos y de 3.480 pesos para funcionarios públicos o profesionales con títulos expedidos por la Universidad de la República. Quien se encuentre en situación de discapacidad motriz y vote en un local o comisión receptora de votos que no cuente con condiciones de accesibilidad podrá sufragar exhibiendo la credencial cívica ante un circuito declarado accesible, siempre que éste se encuentre dentro de la serie que le corresponde de acuerdo a su credencial cívica. Y desde hoy está vigente la veda electoral, el cese de propaganda, según lo estableció la Corte Electoral en el marco del calendario fijado justamente para la publicidad electoral de los partidos políticos. Según dicta la ley 19.019, queda prohibida la realización de actos de propaganda proselitista en la vía pública, o que se oigan o perciban desde ella, o que se efectúen en locales públicos o abiertos al público y en los medios de difusión escritos, radial
o televisivo. Como consecuencia de la misma norma, no se pueden realizar o difundir por los medios, obviamente, encuestas, consultas, cualquier tipo de manifestación o exhortación dirigido a influir en la decisión del cuerpo electoral. Eso precisa la norma promulgada en 1989 y aplicable para elecciones, referéndums y plebiscitos, de manera que la misma suerte corren para las campañas acerca de las papeletas del PIT-CNT sobre seguridad social y la del gobierno sobre los allanamientos nocturnos. En cambio, la ley no prohíbe la entrega de hojas de votación a los ciudadanos y ciudadanas, aunque esa práctica no podrá llevarse adelante a menos de 100 metros de los locales de votación. Quienes deseen corroborar el suyo pueden ingresar, el local de votación, a la página oficial de la Corte Electoral para acceder y ya ir con el lugar bien clarito a donde hay que votar. Y tras horas de incertidumbre, esto en la Corte Electoral, bueno, finalmente se cubrió la totalidad de custodias circuitales con personal militar que van a estar funcionando el domingo luego de haberse denunciado que faltaba cubrir el Maldonado y Paysandú, algunos circuitos. El Ministerio de Defensa cubrió la faltante en esos departamentos en cumplimiento de la ley electoral. En otro orden, el ministro de la Corte Electoral, José Corseñac, que estuvo aquí esta mañana, dijo que esperan dar a conocer los resultados del escrutinio primario sobre las 10 de la noche. 19:30 es el horario, cierra el horario de votación. 2-3 horas después de eso, lo que se va a conocer es el resultado del escrutinio primario. ¿Sí? Porque hay un escrutinio departamental que comienza el martes, que se llama escrutinio departamental porque se hace en cada una de las juntas electorales departamentales, o definitivo, que es el que en realidad revisa lo que se escrutó el mismo día de la elección. Lo que es probable es que ya se conozca quiénes pasan al balotaje, si hay segunda vuelta primero, quiénes pasan al balotaje, y en números redondos es probable que se conozca cómo van a estar las mayorías parlamentarias. Y naturalmente el resultado de los plebiscitos, que eso es mucho más sencillo de escrutar, porque es decir, para que queden aprobados se necesita que la mayoría de los que aparecieron en los comicios, dice la Constitución, voten en favor de sí, de la reforma. El ministro Corseñac dijo que este viernes se está completando la capacitación a integrantes de mesas electorales y confirmó que se solucionó la falta de custodias de circuitos, tarea a cargo de los ministerios de Interior y Defensa. Ocurrió que hace un par de días se nos comunicó que había dificultad para cubrir las custodias que están determinadas por ley. Además, no es un tema que pueda opinar, hay que hacerlo. Y que faltaba cubrir algunos circuitos en Maldonado y en Paysandú, en esos dos departamentos. Eso quedó resuelto en el día de ayer, de manera que los custodias van a estar tanto por parte del Ministerio de Defensa como por parte del personal del Ministerio de Interior custodiando cada uno de los circuitos. Es la primera vez que pasa, que nos comunican algo así, pero digo, en pocas horas el tema terminó resolviéndose y ya tenemos la certidumbre de que van a estar los correspondientes custodias en cada uno de los circuitos como debe ser y como manda la ley. Como decíamos en la portada, desde esta mañana se está desarrollando la audiencia de control de acusación en la causa que está investigando las violaciones a los derechos humanos perpetrados por militares uruguayos en Argentina. La causa involucra los asesinatos de Rosario Barredo, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw, Servan Michelini, así como la desaparición de Manuel Liberov y de Washington Barrios. También incluye otros delitos como la privación de libertad de Gabriela Schroeder, Victoria Barredo y Máximo Barredo, entre otros. La audiencia la lleva adelante el juez Emilio Baccelli. La justicia deberá admitir o descartar la evidencia que entreguen los defensores de los imputados, que son los militares José Araba, Jorge Pajarito Silveira y el ex policía Ricardo Medina, así como la evidencia que propone la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, encabezada por el fiscal Ricardo Percivale. Cada paso es súper importante, ¿no? Llevamos como 4 años ya, desde que inicié esto con mi denuncia. Y bueno, ha sido muchas idas y vueltas, esperanzas y después un poco frustraciones, así que después de un largo tiempo que estuvo como todo parado, que se dé esta instancia, la verdad es que bueno, renueva las esperanzas, si bien bueno, es un pasito más, ¿verdad? Hay que seguir teniendo paciencia, fe en la justicia y sobre todo fe en y mucha
Fe en el equipo de Percivale, de la Fiscalía de Lesa Humanidad, que la verdad es que hacen un trabajo quijotesco y son un gran equipo y confiamos mucho en ellos, en su labor. Precisamente recién terminó esta audiencia, allí ha estado toda la mañana nuestra periodista Juliana Perdomo. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida, buen mediodía para ti. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Continuando con el tema, como tú adelantás, acaba de finalizar esta audiencia de control de acusación que se realizaba desde las 9 de la mañana de esta jornada. Una audiencia que fue de forma pública y que fue transmitida por el canal de YouTube de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Y para todos los detalles estamos con el fiscal de Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Percivale. Gracias por aguardarnos, fiscal. Bueno, ¿qué resultó de esta instancia? ¿Habrá otra para noviembre? Bueno, se cumplió con los requisitos formales. Nosotros habíamos propuesto que pasáramos directo al control de acusación, esto es, a resolver las excepciones que plantee la defensa, pero el juez tomó otro camino, que fue que leamos la acusación y bueno, hoy leímos gran parte de la misma. Hay que recordar que la acusación tiene unas 330 hojas, es un extenso escrito y bueno, llegamos a un tercio de este. Y quedaron las actuaciones para el 22 de noviembre que va a continuar esta audiencia de control de acusación. ¿Se solicitó que ingrese nueva evidencia como documentos, testimonios? No, todo eso ya fue incorporado en la acusación. La acusación tiene unas 70 hojas que están dedicadas a las evidencias, que cuenta con decenas o casi un centenar de testimonios, con centenares de documentos, con peritos históricos, médicos, investigadores internacionales, en fin, un conjunto de pruebas muy contundentes que nos permitieron llegar a esta acusación. Fiscal, para recordarle a los televidentes qué tipo de delitos están recayendo sobre estas tres personas. Bueno, en este caso la investigación principal son los acontecimientos del 20 de mayo, que son las muertes de Miquelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, Guaylo, así como también la desaparición forzada de Manuel Liberov, pero también alcanza a otras 8 homicidios, otra desaparición forzada que es la de Washington Barrios, como decenas de privaciones de libertad y torturas, y también la situación de 10 niños, entre ellos particularmente los hijos de Schroeder y Barredo, Macarena Hellman, Mariana Zaffaroni, etcétera, que son incorporados en la causa. Y las penas que se solicitaron son 30 años para Arab, 22 para Silveira y 10 años y 6 meses para Medina, porque no todos están incluidos en los hechos principales del 20 de mayo. Fundamentalmente sí está muy comprometido Arab en esos hechos. ¿Cuándo se estima que se podría llegar a un juicio por esta causa? Nosotros habíamos pensado que este año lo podíamos haber hecho el juicio. Como la defensa interpuso una nueva excepción que dilataron las audiencias, bueno, hoy se pudieron retomar. Lamentablemente el juez de la causa, que es muy correcto y hoy tuvo una muy buena gestión, tiene audiencia ya en otro caso importante como el Sursec y tiene a su vez el turno, lo que imposibilita que tengamos una agenda inmediata. La audiencia, creo que ya lo dije, pero está fijada para el 22 de noviembre y también continúan estas el 2 de diciembre y el 6 de diciembre. Fiscal, le quiero consultar por un hecho puntual que se vivió en la jornada de hoy cuando Silveira pide ser retirado de la audiencia por los dichos que estaba llevando adelante usted. Él argumentaba que constituían una venganza contra la institución militar. ¿Cómo lo tomó usted? ¿Cómo se vivió? Bueno, es parte de las posibles estrategias de la defensa material a la que tienen derecho todos los imputados. Nosotros no usamos ninguna palabra fuera de lo común, utilizamos distintos términos, depende de las situaciones, y no nos afectó para nada, por eso continuó la audiencia y el juez, de haber entendido que había algo que corregir, lo hubiera corregido y no lo hizo. Aprovecho a consultarle por el recurso que todavía está pendiente en la Suprema Corte de Justicia. ¿Para cuándo se puede expedir?
Bueno, en definitiva, por la vía de los hechos, en este caso particular, en la medida que la Suprema Corte de Justicia no suspendió las actuaciones, esto permite continuar. De hecho, lo estamos haciendo. No sabemos cuándo resolverá la Suprema Corte de Justicia, que no solo fue en este caso, sino que son en un conjunto importante, porque esta nueva excepción dilatoria fue planteada por las defensas de los militares en la mayoría de las causas. Muchísimas gracias, fiscal. No, por favor, a las horas. Bueno, Rosina, allí teníamos la palabra del fiscal Ricardo Percivale a propósito de lo que fue la audiencia de hoy y que quedará pendiente para el próximo mes de noviembre. Ahora los invito a escuchar un fragmento de lo que aconteció esta mañana, que recién hablábamos con el fiscal, el momento que Silvera pide retirarse de la audiencia por los entredichos con la fiscalía. Yo era capitán del ejército uruguayo, no era general. Y estamos hablando de pedir, y además, ¿sabe lo que siento? Perdóneme, pero ¿sabe lo que siento? Acaba de expresar que a los que mató los Tupamaros, al de la iglesia, que los ultimaron. Y después cuando salió la policía, asesinaron. Hasta las expresiones parece que fueran una venganza hacia la institución militar. Y sabe una cosa, le pido la autorización porque me hace mal psíquicamente, porque no puedo escuchar esto. Sabe una cosa, yo nunca estuve en la Argentina y tengo que aguantar esta situación y además a mí nadie me preparó ni nada por el estilo. Por lo tanto le pido por favor que me autorice a retirarme. Tome asiento. Y le pido que me entienda. El Observatorio Luz Ibarburu envió a las 11 fórmulas presidenciales un cuestionario con 5 preguntas sobre la persecución penal a los crímenes de lesa humanidad y por el momento no ha recibido respuestas. Se preguntó si están dispuestos a mantener esas causas de delitos de lesa humanidad, si las consideran que deben ser clausuradas en cambio o que se deben perseguir. Si hay que fortalecer la Fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad, porque en función de lo que opinen, fortalecerán la Fiscalía o podremos saber si esa Fiscalía está bajo amenaza de debilidad. Si están de acuerdo en la excarcelación de los torturadores por ser mayores de 65 años. En su momento, hasta ahora no hemos tenido respuesta, en su momento el Observatorio Luz Ibarburu hará pública la respuesta, el tenor de las mismas, y si no hubo respuestas también. Chargoña se refirió también al caso del candidato Andrés Ojeda, quien como abogado penalista defendió a violadores de derechos humanos, entre ellos el excomandante y jefe de la Armada Tabaré Danners, imputado por torturas en el Cuerpo de Fusileros Navales. ¿Por qué razón opta por esas defensas desde la perspectiva de su pensamiento político, no desde la perspectiva de sus opciones profesionales? Y nos queda la duda, porque hemos planteado muchas veces que Cabildo Abierto tiene una intención evidente en la defensa de los genocidas. Eso es claro para toda la opinión pública, pero en nuestra opinión no es el único caso. En su caso lo vi porque veo a muchos colegas defender a violadores de derechos humanos en la causa de torturas en fusileros navales en el puerto de Montevideo y en la Prefectura Nacional Naval. No recuerdo exactamente a quién, pero hay 8 imputados. Me llama la atención que sea uno de los candidatos que no mantuvo las reuniones con familiares de detenidos desaparecidos. Podría no llamar la atención. Insisto, todas las actitudes que tienen los candidatos, responder o no responder, son siempre mensajes políticos. En medio de una inauguración en una casa de cuidados, esto es de cuidados de niños pequeños, en el marco de los 150 años de la fundación de la localidad floridense de La Cruz, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que el gobierno se tiene que adaptar a la gente. El mandatario dio un mensaje de cara al acto eleccionario del próximo domingo, haciendo un llamado a la unión de los uruguayos. Distintas visiones, distintas opiniones, distintas sensibilidades, ideologías. Por suerte somos todos distintos. Y no podemos caer en los panfletarios y decir los que están de acá para allá son buenos y de acá para allá son malos. Por suerte todos tenemos amigos en todos lados. Lo que debe de primar es el acuerdo y no el conflicto. Porque si uno ya va a un lugar con la disposición a tener un conflicto, estamos fritos. Entonces discutamos siempre sabiendo que hay un día después. Discutamos siempre sabiendo que el Uruguay es uno.
Una especialista en temas de inteligencia artificial, perteneciente a la UNESCO, dijo a MBD Noticias que los estados deberían regular el uso para prevenir sesgos informativos que provocan manipulación del debate público y condicionan el derecho de la ciudadanía a elegir a sus gobernantes. Giselle Burbano dijo que si se legisla integrando a las plataformas privadas que generan estos algoritmos, se puede controlar justamente los sesgos que generen un ambiente de manipulación. Uno de ellos, como ustedes bien lo mencionan, es la influencia negativa que puede tener en los procesos de toma de decisión previos a los comicios. En el caso de Uruguay, muy difícilmente se puede hacer la diferencia entre información real, información basada en real conocimiento y aquella información que es totalmente falsa y que pretende pues invadir el espacio público y privado de las personas y tener un impacto negativo en su toma de decisión, específicamente cuando se trata de ejercer su derecho democrático, como es el voto. Cuando se trata de informarse a través de las redes sociales y que varias personas no verifican la información que ha sido vehiculada a través de estas redes sociales, quizás estén tomando una decisión de voto que no tiene que ver con la realidad del país para el cual tienen que estar ahora ejerciendo su derecho democrático. En ese sentido, se han detectado sesgos de información que provocan manipulación del debate público. Burbano señala que hasta el momento ha sido difícil controlar el uso de inteligencia artificial, especialmente si se trata de plataformas, y la legislación debería garantizar que no se vulneren derechos de las personas. Si se puede legislar de tal manera que se trabaje con las empresas privadas, que son aquellas que generan los algoritmos, que están detrás de la inteligencia artificial generativa, se podría de alguna manera controlar esos sesgos que se vehiculan de manera demasiado fácil a través, sobre todo, de las plataformas de las redes sociales. ¿El camino sería regular? Definitivamente, y eso sí es la responsabilidad de cada Estado miembro, de cada país. La UNESCO propone esta herramienta para facilitar el contexto en el cual se debería regular. Desde este mediodía se cumplen las audiencias judiciales que van a determinar la futura situación de las y los hinchas de Peñarol, a quienes las fuerzas de seguridad responsabilizan, entre otras cosas, de delitos racistas. El abogado uruguayo Rodrigo Rey, que representa a las 21 personas junto a un profesional brasileño, le dijo a MBD Noticias que las acusaciones carecen de pruebas y aseguró que se va a proponer evitar la prisión preventiva. Para eso apuntará a generar acuerdos de reparación y, de no ser posible, va a pedir que el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo solicite la deportación o expulsión de Brasil de las personas eventualmente acusadas. Además, el abogado Rey denunció violencia física contra las personas detenidas, algunas de las cuales se les sustrajo el teléfono celular y se los obligó a borrar el contenido. También señaló que las fuerzas de seguridad de Brasil no intervinieron debidamente en los incidentes que desencadenaron en detenciones en las que habrían sido agredidos por parciales de Botafogo, Flamengo y Fluminense. Las personas uruguayas detenidas son parte de un grupo inicialmente mayor de unas 230 que en su mayoría ya fueron liberadas. Y el vicecanciller de nuestro país, Nicolás Albertoni, informó que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se instruyó al consulado uruguayo en Río de Janeiro para que siga el debido proceso y tenga defensor correspondiente. El diplomático confirmó que no hay ninguna persona hospitalizada entre los detenidos. Primero resaltar que está todo en manos de la justicia brasilera y lo que sabemos es información que puede estar teniendo el consulado de acuerdo a la información que recibe de la policía. La información que nos llegaba es que en este centro normalmente se pueden estar hasta 15 días hasta recibir una sentencia final, vamos a decir, o de inicio del proceso judicial, en caso de que efectivamente haya pruebas, en este caso de parte de la policía, que haga ver de por qué estas personas no fueron liberadas de forma inmediata. Entonces, el tiempo que estamos manejando, es decir, es esa temporalidad que se dice que están en este centro normalmente en 15 días, pero de ahí para adelante obviamente va a depender de si se cometió delito. Si no se cometió delito, quedaría liberado, o si se cometió delito, qué delito y el tiempo que eso lleve en la justicia brasileña. Hacemos la primera pausa y volvemos enseguida.
bloque de MBD Noticias continuamos con la información y les contamos que el Instituto Nacional de Estadística informó en las últimas horas que el desempleo bajó 2 décimas en septiembre y que la tasa de empleo subió 4 décimas. La tasa de empleo llegó a 59,5%, su registro más alto desde marzo del 2016. El desempleo se situó en 8,1%, lo que quiere decir que 154.000 personas en septiembre no tuvieron trabajo pese a que lo estuvieron buscando. El informe también establece que la tasa de desempleo en Montevideo se ubicó en 7,3%, mientras que en el interior del país fue de 8,6%. Además, según este Instituto de Estadística, la tasa de actividad se situó en 64,7%. Trabajadores y trabajadoras de Uber se han movilizado frente a la Intendencia en las últimas horas. Están solicitando que se quite el servicio de taxis de la aplicación. En otro orden, consideran que la incorporación de los taxímetros genera incumplimientos de normas del reglamento de convivencia. Para reclamar que se saque el taxi de UberX, ya venimos padeciendo esto hace más de un año, nos reunimos con la Intendencia en 4 oportunidades y bueno, la intención de esta movilización es simplemente que saquen al taxi de UberX. ¿Eso es un reclamo para la Intendencia de Montevideo? Porque está en conocimiento, nosotros los pusimos en conocimiento, no sabían de que estaba ocurriendo esto. Y bueno, el taxi está incumpliendo 2 claras normas de convivencia en el reglamento de ellos y nosotros estamos en desventaja también en ellos porque ellos reciben leasing, de fideicomiso de combustible y aparte con algo que es muy importante que están violando la intención de cobro. Ellos tienen que cobrar por lo que fija la autoridad pública y no lo que fija Uber. En este caso ellos cobran los viajes de manera arbitraria por lo que dice Uber, como nosotros que somos transporte privado, no público. ¿Cuál es la situación hoy del sector y con esta competencia desleal? Y bueno, nos estamos marginando algo que nunca habíamos vivido, ni siquiera creo que en la pandemia, de que no exista dinámica, que es lo que a nosotros nos hace de alguna manera el punto de quiebre en nuestra recaudación, y ha desaparecido, francamente, con el taxi, porque son muchos. Sabemos de que la Intendencia va a abrir los registros, nosotros no estamos en contra de eso porque vamos a competir con nuestros colegas en las mismas condiciones y es necesario porque el sector sufrió un descenso de cantidad de choferes, pero esta situación nos está poniendo en jaque nuestra recaudación en todo sentido. Seguimos con temas laborales. El sindicato del mar y afines denunció que la empresa canadiense Cook Uruguay, a la que tilda de sucesora de Fripur, cuenta con 8 personas de Indonesia en condiciones de esclavitud en su tripulación. Integrantes de la Intergremial Marítima reclamaron la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por considerar que la empresa no aportó información de las condiciones de contrato de estas personas. Se les retienen los documentos, viven arriba de las embarcaciones. No tienen descanso, no tienen tiempo de recreación, hacen todo tipo de tareas de domingo a domingo. Bueno, tienen una barrera del idioma, además de una total dependencia con la empresa. No pueden bajar de los barcos, no pueden salir afuera, no tienen ningún tipo de salida o escape que no sea el metraje que hay arriba a bordo del barco. Entonces, para eso nosotros tenemos una palabra que es, si no están esclavizados, están semi-esclavizados. Entendemos que los diferentes organismos que intervienen dentro del puerto deberían de empezar a tomar cartas en el asunto. Ya tenemos ejemplos en otras embarcaciones, hay tripulantes extranjeros que están hace más de 1 año y medio viviendo a bordo de los barcos. Están 1 año y medio sin bajar, donde no sabemos qué cobran, por qué no pueden salir del puerto de Montevideo, o sea, una totalmente esclavización, por llamarle así, y que no nos muestran los documentos, tampoco cómo vienen, ni nada, ningún tipo de documento. Mano de obra en Uruguay hay, y está más que dicho. Lo que queremos es respuestas que Inspección de Trabajo haga, las autoridades correspondientes se pronuncien y tomen carta en el asunto, porque pueden venir a trabajar extranjeros acá, que cobren igual que los uruguayos, hagan los mismos aportes que los uruguayos, todo igual que los uruguayos. Hoy en día estamos hablando de que hay más de 30 extranjeros que no sabemos las condiciones, reitero nuevamente, no sabemos las condiciones que están y hay mucho más desocupación, más de 100 compañeros desocupados. Desde el conflicto de lockout patronal que hubo, hay barcos que todavía no salieron y siguen con los permisos de pesca, ¿no? ¿Cuántos barcos están en esas condiciones? Son 3 barcos que todavía no han salido a la mar. Recibimos nuevamente a nuestra periodista Juliana Perdomo, en este caso con otros temas que tienen que ver con la educación y con una definición, una declaración que en las últimas horas conocimos por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿verdad, Juliana?
Sí, Rosina, buen mediodía. Los vuelvo a convocar desde el PIT-CNT, esta vez con otro tema para hablar del Salón Gremial del IABA, porque sigue siendo asunto de discusión por parte de los estudiantes, de los docentes y también de las autoridades de secundaria, porque se conoció un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos, como tú decías, el cual indica que la resolución y las medidas que han tomado por parte de las autoridades de secundaria han sido arbitrarias y lesivas a los derechos de libertad, y estamos con el dirigente de FENAPES, Emiliano Mandasen. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué lectura se hace de esta resolución que se conoce recientemente? Sí, en el día de ayer tomamos contacto con este informe que tiene aproximadamente unas 20 carillas, un informe muy bien hecho, que tiene algunos aspectos lapidarios para la administración, ¿no? Donde queda comprobado de alguna manera en esa elaboración de la institución que arranca con una cronología de los hechos, con la falta de documentación y seriedad para encarar el tema por la propia administración y la dirección de secundaria, la conclusión final es que, bueno, había que otorgarle un salón a los estudiantes, cosa que hizo la nueva directora, pero igual cuando la directora hace poco otorgó un salón fue amenazada de ser sancionada, y lo segundo es que claramente violenta la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de agremiación de los estudiantes. Eso queda muy claro en el informe, es una perla más de una persecución que es político-ideológica, no obedece a ningún criterio pedagógico, es más, establece toda una lectura sobre el tema de los grafitis y la libertad de expresión de los estudiantes, cosa que fue cuestionada desde un concepto de asepsia pedagógica por parte de la administración. Lo que comprueba esto es que esta administración lo que vino a hacer es violentar el concepto de laicidad tradicionalmente establecido en el Uruguay como la posibilidad de la libre expresión y de que circulen todas las miradas sobre diferentes aspectos que hacen a la vida en sociedad, y lo que terminó instalando es una pedagogía del miedo, una pedagogía del cinismo, y bueno, lo que termina haciendo la Institución de Derechos Humanos es completando un collar más a una administración que se caracteriza por su autoritarismo, por su violencia hacia el colectivo docente y hacia los estudiantes, y su arbitrariedad y su persecución feroz hacia todo proceso que implique una lectura colectiva sobre la realidad. Haciendo memoria, este tipo de medidas arbitrarias, ¿se han visto en otras administraciones o fue un quiebre con esta? Acá hay un quiebre, ¿no? O sea, el grado de violencia que ha ejercido, violencia política que ha ejercido esta administración, desde los profesores de San José, desde la persecución a la Federación Nacional de Profesores por el tema de la investigadora, desde el capítulo del IABA, bueno, hace a un collar de situaciones que implican de alguna manera una metodología sistemática de una concepción que se tiene sobre la educación y sobre confundir autoritarismo con autoridad. La autoridad es una cuestión que se trabaja y se conquista a través del respeto y no a través del miedo. Bueno, esto es lo que comprueba, nuevamente es una metodología que ha adoptado esta administración que además después niega los hechos, ¿no? Ahora no sé qué van a salir a decir sobre la Institución de Derechos Humanos, capaz que dicen que no tiene validez o que está sesgada políticamente, porque esta gente... que además en los últimos días tuvimos el capítulo de llamar terroristas a los docentes organizados, es una metodología, es la negación de cualquier proceso de construcción colectiva y de concepción de la libertad como una construcción plural y diversa. Acá lo que se intenta instalar es que hay una concepción de libertad que es la obediencia debida. Si me obedeces y agachás la cabeza, sos un tipo que sos útil y colaborativo a la sociedad. Si te organizás, si tratás de reivindicar derechos, eso está mal. Entonces, me parece que lo que hace es colocarle un collar más a una administración que de alguna manera va a quedar en las peores páginas de la historia de la pedagogía uruguaya. Tras el paro que realizaron y las distintas ocupaciones por estos días, ¿han tenido diálogo con secundaria? No, estamos esperando información que se nos dijo que se nos iba a brindar y que hubo un compromiso. Esa información no llegó todavía, no se actualizó el monitor donde están el relevamiento de los grupos y las propuestas, que también fue un compromiso asumido por Virginia Cáceres, y estamos esperando. Y nos sorprende mucho que se están hablando de temas que hacen la negociación colectiva con diputados que publican conversaciones con la presidenta del CODICEN. Como siempre, esta administración no se caracteriza por su rigurosidad, su análisis de documentación, sino que se caracteriza por ir a los ponchazos e ir jugando de alguna manera a la mosqueta con las condiciones de aprendizaje
aprendizaje de los estudiantes y con las condiciones de trabajo nuestras. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes como siempre. Bueno, Rosina, así pasaba la palabra de Emiliano Mandacen a propósito de esta resolución que toma la Institución Nacional de Derechos Humanos, este informe, y que esperemos tener la palabra de las autoridades de secundaria a propósito de este tema. Muchas gracias, Juliana. Y ahora recibimos a nuestro periodista Eduardo Delgado. Hay información importante sobre hallazgos arqueológicos en el caserío de los Negros. Es importante esto. Vamos a recibir a nuestro compañero. ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto saludarte, Rosina. Sí, es una noticia histórica relevante la que se dio hace minutos aquí en la Intendencia de Montevideo. La noticia que tú comunicabas, el resto de hallazgos óseos humanos en el caserío de Filipinas, también conocido como caserío de los Negros, en la zona de Capurro. El lugar donde, bueno, fue el lugar de cuarentena, de depósito y de venta de decenas de miles de personas esclavizadas provenientes de África durante el Montevideo colonial. Y para conocer la relevancia de este hallazgo estoy con la directora de la Secretaría de la Unidad Étnico-Racial de la Intendencia de Montevideo, con Leticia Rodríguez. Leticia, primero, bueno, conocer justamente qué consiste este hallazgo y qué relevancia, qué trascendencia tiene para la investigación histórica. Bueno, creo que es fundamental para los ciudadanos y las ciudadanas conocer un poquito más de nuestra historia, tener pruebas que justamente tienen que ver con parte del relato oral que se ha construido por las familias, pero también de algunos materiales históricos, como todas las referencias a Isidoro de María, los procesos que también han tenido que ver con la documentación a nivel de lo que implicaba todo el trabajo del virreinato del Río de la Plata en nuestro país, que bueno, obviamente no era nuestro país en ese momento. Y considero que en materia de memoria es una reparación lo que está sucediendo hoy, justamente reviendo los 300 años de Montevideo, entender que estas personas fueron cosificadas, estas personas llegaron en las peores situaciones de humanidad, estas personas dejaron justamente parte de ese relato en cómo fueron tratadas, y bueno, y esto que vos traías con respecto al sitio de cuarentena, ¿no? Imaginarnos esa parte de Montevideo que justamente en los mapas antiguos aparece como Caserío de los Negros o Caserío de Filipinas, es clave para entender cómo esta ciudad también fue construida para el desarrollo de la economía esclavista en toda la región. Entonces, en ese sentido, es clave. Pero por otra parte, aparte de la ciudadanía, creo que es necesario para el barrio, es necesario para entender cómo también en materia histórica se ha querido tapar parte de la historia, ¿no? Y cómo esta narrativa ha sido una insistencia de la sociedad civil, ha sido una insistencia también de la universidad y ha sido una insistencia de, en este caso, las personas que habitan el municipio, porque si no fuera por la Comisión de Sitio de Memoria, que ha insistido muchísimo en esto, con justamente su articulación y las diferentes personas que han trabajado en esto, muchas de ellas personas afrodescendientes, pero muchas otras no, como la vecina que cedió su lugar para que esto sucediera, esa creo que es la mejor muestra, ¿no? Cómo desde ahí se combate realmente el racismo. Y Leticia, justamente hablabas del tema del barrio y bueno, cierto ocultamiento histórico de la irrelevancia que tuvo esto en el Montevideo colonial. Una vecina permitió el ingreso y se descontaron estos restos socios. Sin embargo, la ANEP no permitió la investigación en una escuela que queda en el lugar. ¿Qué desafíos se van a hablar para la Intendencia conociendo ahora sí con elementos el valor histórico de este lugar? Mauricio Zunino en su intervención hablaba de que posiblemente para la próxima administración hay que repensar ese sitio, hay que repensar ese lugar de memoria, ese lugar museístico quizás. Creo que es un desafío para nosotros poder construir uno de los procesos que han sido justamente destruidos en materia de memoria, poderlo construir con las diferentes herramientas que tenemos. Hay varios vestigios que no tenían que ver con restos humanos, que han sido trabajados y que hoy están en reservorio en lo que es el Museo de la Memoria, pero bueno, estamos trabajando en eso. Hay un archivo que se está construyendo a través del sitio de memoria, un archivo digital que va a disponibilizar esta información para que todos y todas, no solamente en Montevideo, no solamente en Uruguay, sino en el mundo, puedan acceder a información clara para evidenciar que justamente esta ciudad
por más que estamos muy orgullosos de ella, también tuvo un pasado que tenía que ver con justamente la triangulación económica entre África, Europa y América. Entonces, en ese sentido, generar un archivo de memoria, no solamente digital, sino también donde podamos tener una serie de informaciones, todas sistematizadas y organizadas, es uno de los compromisos que la Intendencia poco a poco está construyendo. Muchas gracias por estos minutos, muy amable. Gracias a ti. Como decíamos, Rosina, bueno, un lugar, un reglamento histórico que se obtiene, que se anuncia en esta jornada. Recordar además, bueno, que justamente Montevideo fue destino de buques esclavistas antes inclusive de su propia fundación, y que en este lugar durante pocas decenas más de 70.000 personas víctimas de la trata esclavista pasaron por ese caserío de Filipinas, o también conocido como caserío de los negros. Muy importante entonces esto para la historia. Vamos a hacer otra pausa, la última, y volvemos enseguida. Último bloque de MBD Noticias, y es un gusto recibir como cada viernes a nuestro periodista especializado en información internacional, que hay muchísima, pero como él nadie la analiza y la selecciona. Alejandro Gabar, ¿cómo estás? Gracias, Rosina Mallarini, me pones en un compromiso tremendo, pero bueno, la cosa es que hay mucha información, es verdad, y vamos a salir un poco y no tanto de los grandes acontecimientos mundiales, porque esta semana se llevó a cabo en la ciudad de Kazán, en la República Rusa de Tartaristán, la 16ª cumbre de los BRICS, ese bloque que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, con algunas particularidades, porque no solamente que la presidencia pro tempore de ese grupo está en manos de Rusia, sino es la primera cumbre en la que participa el presidente Vladimir Putin desde que comenzó la guerra con Ucrania. Después vamos a hablar de la guerra de Ucrania, pero lo concreto es que esta reunión generaba muchísimas expectativas, no solamente por ese hecho, sino porque se iba a dar el encuentro una vez más de grandes líderes mundiales, obviamente el presidente chino Xi Jinping, que es una de las figuras más representativas, también estaban el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, Narendra Modi, primer ministro de la India, pero además estaban los países que ya se están asociando y se están integrando a ese bloque, que son Arabia Saudita, Irán, Egipto, Etiopía y los Emiratos Árabes Unidos, y la expectativa de muchos países que están queriendo ingresar al mundo de los BRICS. ¿Qué se propone allí, o por lo menos estos países qué han propuesto? Bueno, han propuesto una vez más salir del eje económico de Estados Unidos, de Occidente, del dólar. Se volvió a insistir con la necesidad de una moneda única. El Banco de los BRICS, recordemos, lo preside la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, que seguramente va a seguir al frente. Esa es la intención, por lo menos, del presidente ruso. No estuvo Lula da Silva porque tuvo un accidente doméstico, ustedes saben, hace unos días, que no le permitió viajar. Estuvo el representante, el embajador ante los BRICS, pero Brasil tuvo igualmente un protagonismo que se dio a partir de su negativa a aceptar la propuesta de ingreso por el momento de Venezuela, lo que ha generado mucho malestar por parte de Caracas, que ha manifestado una situación de hostilidad y una agresión por parte de Brasil al mantener una política que ya había planteado Jair Bolsonaro dentro de los BRICS, que era no permitirle a Venezuela ingresar. El argumento lo dio hoy el asesor principal de Lula y ex canciller Celso Amorín, que dijo que Venezuela no ha cumplido, y esto está relacionado directamente con los resultados electorales que han generado tanta polémica, y que por tanto Brasil se mantiene en esa posición que paradójicamente es la misma que tenía Bolsonaro, pero por otras razones un poco más concretas, según lo explicó Celso Amorín. Hay muchos países que quieren ingresar y que están allí a punto de hacerlo, caso Cuba. Bolivia estuvo presente naturalmente Nicolás Maduro, que se fue con un disgusto muy grande por esta situación que se plantea, pero el trasfondo, el telón de fondo de todo esto fueron las dos grandes guerras que se están dando en el mundo, la de Oriente Medio y la de Ucrania. Estuvo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien recibió palos de todos lados, recibió palos de quienes lo acusaron por estar sentado en la misma mesa de Vladimir Putin y en el medio de una reunión donde estaban Irán y otros países muy cuestionados en este momento por su rol en las guerras,
pero también recibió palos por parte de integrantes de los BRICS por la incapacidad de la ONU para frenar el conflicto en Oriente Medio y en lo que entienden es un genocidio que está perpetrando el Estado de Israel, por lo menos por parte de algunos de los países presentes en el bloque regional. Resultados concretos, no muchos, porque en realidad hay acuerdos, hay proyectos que tienen que ver con la economía, con la apertura, habló de una familia, Vladimir Putin, de países, pero concretamente nada más de lo que les acabo de contar en términos generales. Y ahora sí me voy a la guerra de Ucrania, porque acaban de producirse algunos acontecimientos que en principio pasaron inadvertidos, por lo menos para la gran prensa mundial o para el interés que puede tener el ciudadano, que estaban relacionados con un acuerdo de reciprocidad que firmaron en el mes de junio Vladimir Putin y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, durante la visita que realizó el presidente ruso a Pyongyang en ese mes. Ese acuerdo, que hoy precisamente fue ratificado por la Duma rusa, estaba relacionado con la ayuda militar y estratégica mutua en caso de agresión de terceros países. Hace unos días, los servicios de inteligencia de Seúl, de Corea del Sur y también de Ucrania advirtieron que ya estaban llegando tropas norcoreanas a territorio ruso para participar en el conflicto. En principio, unas 3.000 de 15.000 que está previsto que lleguen a Rusia. Esto lo confirmó la OTAN, esto lo confirmó el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y la presencia de los norcoreanos le fue preguntada precisamente al presidente Putin en la conferencia de los BRICS y misteriosamente y jugando un poco con cierta suspicacia dijo que bueno, que si había imágenes satelitales de que en realidad los coreanos estaban allí, los coreanos están allí. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ahora se abre una interrogante muy grande porque estamos en un quiebre fundamental con la presencia de un país como Corea del Norte en el conflicto con Ucrania. Esto quiere decir que Seúl ya le ha prometido a Ucrania ayuda tecnológica, de inteligencia y otra militar tal vez, ha puesto a los pelos de punta a los países europeos porque es la introducción de un nuevo actor. ¿Y qué actor? Nada más y nada menos que Corea del Norte, que tiene muchas particularidades. Tiene uno de los ejércitos más grandes y preparados del mundo. El problema que acarrean es que no han estado en combate y probablemente, según algunos analistas militares, el primer rol que cumplirían, que sería dentro de territorio ruso, en la zona de Kursk, invadida por Ucrania, en una región importante, sería estar a la retaguardia y de esa forma liberar a soldados rusos para que puedan terminar de expulsar a las tropas ucranianas de su territorio, en esa especie de contraofensiva dentro del territorio ruso que lleva a cabo Ucrania. Por otra parte, también se dice que lo que se pretende es que, además del combate, el ejército norcoreano, y esa es la preparación que se está llevando a cabo ahora, según ellos, tiene que ver con las nuevas tecnologías, con los avances increíblemente que se han producido en los últimos años a partir de esta y otras guerras, el manejo de drones, la guerra electromagnética, la guerra electrónica, la guerra híbrida y otros elementos que prácticamente se desconocen dentro del mundo de Corea del Norte, que recordemos es un país que se mantiene con tradiciones, incluso en el aspecto militar, al estilo soviético y de la época de la Guerra Fría. Así están las cosas y veremos qué desenlace tiene todo esto a partir de un nuevo actor en la guerra de Ucrania que genera mucha preocupación, Rosina. Muy bien, muchas gracias, Ale. Muy preocupante, es así. Nosotros nos despedimos. Antes los invitamos a que nos acompañen a las 18:55 a nuestra edición central y el domingo obviamente que vamos a estar desde temprano, particularmente al aire desde las 10 de la mañana en adelante, con todos los periodistas, las periodistas, técnicos, todo el mundo trabajando. Pero a las 20:30 van a tener ustedes el resultado y bueno, y vamos a estar cubriendo hasta lo último que suceda en esa jornada tan especial. Nos vamos, que pasen bien, hasta luego. El domingo habrá 7.225 circuitos de votación a nivel nacional con 2.727.120 habilitados para votar. Tras horas de incertidumbre, finalmente se cubrió la totalidad de custodias circuitales con personal militar tras haberse denunciado que faltaba cubrir en Maldonado y Paysandú.
El ministro de la Corte Electoral, José Corseñac, dijo a MBD Noticias que esperan dar a conocer los resultados del escrutinio primario sobre las 22:30 de la noche del domingo. Especialista de UNESCO dijo a MBD Noticias que los estados deberían regular el uso de la inteligencia artificial para prevenir sesgos informativos, manipulación del debate público y condicionamiento al derecho de la ciudadanía. El Sindicato del Mar denunció que la empresa canadiense Cook Uruguay, sucesora de Fripur, tiene entre su tripulación 8 personas de Indonesia en condiciones de esclavitud. El Instituto Nacional de Estadística divulgó los datos de desempleo en septiembre, que se ubicó en 8,1%, mientras que la tasa de empleo subió 4 décimas y quedó en 59,5%. Desde este mediodía se cumplen las audiencias judiciales de los hinchas de Peñarol detenidos en Río de Janeiro, quienes están acusados de disturbios y de delitos racistas. Desde la mañana se desarrolla el control de acusación en la mega causa por los asesinatos de Rosario Barredo, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Wylow y Selman Michelini, así como la desaparición de Manuel Liberoff y Washington Barrios y el secuestro de Gabriela Schroeder, Victoria Barredo y Máximo Barredo.